Bien, ¿qué es lo que tenemos en el enlace que les hemos compartido? Tenemos en una sesión anterior estuvimos realizando simulación de modelos ARIMA. Tenemos un documento de PDF. Tenemos de igual manera una base de datos en Excel sobre la tasa de inflación en Bolivia, que es el modelo que vamos a estar desarrollando hoy. Y de igual manera tenemos nuestro script econométrico en R, que es ARIMA Inflación Semestre 1 2022, que de igual manera es el código econométrico que vamos a desarrollar en nuestra sesión. Para ello, vamos a replicar lo que está en el documento PDF. De la página 20 del PDF en adelante, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a hacer es una aplicación a la inflación en Bolivia con RStudio. Entonces, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, se pretende realizar un modelo ARIMA para la tasa de inflación en Bolivia, expresada como variación a 12 meses con datos mensuales durante el periodo enero de 2015 a febrero del 2022. Esto es lo que se conoce como la muestra completa, que en total corresponde a 86 observaciones. Para ello, se pretende descomponer la muestra en primer lugar, un periodo de estimación, in sample, que es de enero del 2015 a agosto del 2021, 80 observaciones, y vamos a dejar 6 observaciones fuera de muestra, out of sample, ¿no? Es el periodo fuera de muestra, en otras palabras, que es de septiembre del 2021 a febrero del 2022. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a realizar? En primer lugar, vamos a graficar la serie de tiempo, la tasa de inflación a 12 meses, la cual vemos, lo que está con la línea roja es la tendencia central de la serie y su respectiva banda de confianza. Si podemos observar, básicamente, esta tasa de inflación en el periodo observado, podríamos decir de forma a priori que es una serie no estacionaria porque tiene distinta media, varianza y autocovarianza en el tiempo. Es decir, va cambiando, ¿no? No es una serie, de hecho es una serie que tiene una caminata aleatoria con un rumbo a la disminución. Y de igual manera vamos a comenzar también, después de graficar, vamos a comenzar analizando los estadísticos descriptivos de la tasa de inflación, lo que son básicamente las medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la media robusta, lo que son las medidas de dispersión, como la desviación estándar, la desviación la desviación absoluta media, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, el momento 3, que es la asimetría, y el momento 4, que es la kurtosis, ¿no? De igual manera, la probabilidad de normalidad Harke-Vera es una probabilidad de 0.48. ¿Cuál es la regla de decisión? Cuando esta probabilidad es menor que el 10%, rechazamos la hipótesis nula de normalidad. Y cuando es menor que el 10%, rechazamos la hipótesis nula, y cuando es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula de normalidad. De igual manera, podemos observar las tasas de inflación en distintos percentiles de observación, desde el
más bajo hasta el más alto. Por otra parte, podemos calcular umbrales en todo el periodo observado. El 96%, 96.51% de la tasa de inflación es menor al 5%, mientras que solamente un 3.49% del total de las observaciones observadas tiene una tasa de inflación mayor al 5%, ¿no? Esos son los estadísticos iniciales que realizamos a la hora antes de realizar un análisis econométrico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra base de datos en Excel. ¿Qué tenemos en la base de datos en Excel? La variable principal es la variable INFL de inflación, que va es la tasa de inflación a 12 meses, la cual va desde enero del 2015, la tasa de inflación, variación a 12 meses, hasta febrero del 2022. Estas 6 observaciones las vamos a dejar como periodo fuera de muestra y de igual manera vamos a hacer un pronóstico hasta el mes de junio del 2023, ¿no? Vamos a hacer un pronóstico. De igual manera vamos a crear 2 variables de impulso o variables de intervención. Una para diciembre del 2019 y otra para diciembre del 2020. ¿Qué nos permiten? ¿Qué son estas variables de impulso? Estas variables de impulso toman el valor de 1 para diciembre del 2019, el valor de 1, y el valor de 1 para diciembre del 2020. Y el valor es 0 en otro caso, ¿no? Estas variables de impulso, también llamadas variables de intervención, son variables dicotómicas de tipo booleanas que nos permiten corregir problemas de normalidad en la distribución de los residuos. Vamos a ver cómo podemos identificar estos periodos. Muy bien, dicho esto, vamos a abrir nuestro lenguaje de programación llamado ARIMA Inflación Semestre 1 2022. Como sabemos, en el lenguaje de programación tenemos 4 ventanas. La ventana superior izquierda, donde está nuestro código econométrico. La ventana inferior izquierda, que es donde vamos a tener las salidas econométricas. La ventana superior derecha, donde vamos a ir creando variables y cargando la base de datos. Y finalmente la ventana superior, la ventana inferior derecha, donde podemos cargar paqueterías, librerías y finalmente también realizar análisis gráfico, ¿no? Las salidas gráficas nos van a salir en esta ventana. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es realizar
la importación de la base de datos. Usualmente la hacemos desde Excel. Y para ello debemos seleccionar la base de datos que está guardada en nuestro ordenador. En este caso, la base de datos se llama Inflation-Bolivia. Bien, vamos al nombre de la base de datos, le vamos a llamar que se llame datos. Nuestra base de datos se va a llamar datos. Una vez que verificamos que la información ha sido leída correctamente, lo que hacemos es copiamos lo que está en el código, clic derecho, copiar, y realizamos la importación respectiva. De igual manera podemos pegar. Para que, ¿qué es lo que hemos pegado? Hemos pegado la librería de leer en Excel, la importación de nuestra base de datos llamada datos, la visualización de nuestros datos a través de la función View Datos. Otra función que vamos a invocar o dar la instrucción al lenguaje de programación es que básicamente vamos a dar la instrucción de que la base de datos llamada datos sea adjuntada al lenguaje de programación. Situamos el cursor en la línea 16 y damos Run. Y la base de datos llamada datos ha sido adjuntada al lenguaje de programación. De forma seguida, lo que vamos a hacer es visualizar las variables de la base de datos llamada datos, la cual hay una variable que es mes, la variable principal de análisis que es inflación, una variable dicotómica o variable de impulso para el mes de diciembre del 2019 y una variable de impulso o dicotómica para el mes de diciembre del 2020. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar, instalar la paquetería y librería que nos va a permitir hacer análisis de series de tiempo. Y esta es la paquetería y librería de series. Entonces podemos dar Run seleccionando la línea 24 y 25. En mi caso en particular ya tengo instalada la paquetería 24, simplemente sitúo el cursor en la línea 25 y voy a dar la opción de Run para instalar la librería T-Series que me va a permitir realizar modelos de series de tiempo. De forma seguida vamos a dar la configuración de series de tiempo para la variable inflación. En mi base de datos en Excel, la variable está con el nombre de INFL, que corresponde a la tasa de inflación. Está en el lenguaje de programación, simplemente le voy a llamar de forma abreviada INF. Y vamos a darle la configuración para que la muestra comience en el mes de enero, 01 del 2015, y termine en el mes de febrero del 2022. De igual manera, vamos a dar la instrucción al lenguaje de programación que nuestros datos son de tipo mensuales. Por lo tanto, la frecuencia de datos mensuales en el año es igual a 12. Entonces, situamos el cursor en la línea 28 y damos ejecutar. Para poder realizar análisis descriptivo previo, hacer la estimación econométrica, debemos instalar lo que es la paquetería y librería Sage de psicología.
En mi caso ya tengo instalada la paquetería, por lo tanto, solo voy a ejecutar la librería en la línea 32. Y una vez que he instalado la librería, ahora vamos a realizar análisis descriptivo de la variable a través de la función describe y invocando al nombre de la variable previamente configurada con series de tiempo. Y de esta manera podemos visualizar lo que son los momentos estadísticos. Número de observaciones, el valor de la media, la desviación estándar, la mediana, una media calculada de manera robusta, una desviación media absoluta, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, momento 3, asimetría, momento 4, kurtosis y el error estándar. De igual manera, podemos evaluar si a través de la prueba Harkevera, si la variable inflación tiene o no una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el p-value, ¿no? Si es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula de que la variable en particular tiene una distribución normal. Toda vez que el 48% es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula de que la inflación tiene una distribución normal. De forma seguida, lo que realizamos es calcular el coeficiente de variabilidad. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variabilidad? Es la desviación estándar de una variable dividido entre su media y esto multiplicado por 100. Entonces vamos a llegar a la conclusión que el coeficiente de variabilidad de la inflación es del 60% en relación con su media. De igual manera podemos calcular percentiles desde la tasa de inflación al 10% de la observación más baja y la tasa de inflación al 90% de las observaciones más bajas. Recordemos que al 50% de las observaciones tenemos la mediana. Podemos calcularlo por percentiles o también podemos calcular la inflación por cuartiles. Desde el cuartil más bajo, el cuartil mediano y el cuartil superior. De igual manera, podemos calcular umbrales. Por ejemplo, queremos saber qué proporción de la inflación ha sido menor al 5%, el cual corresponde al casi el 97% de las observaciones. Y podemos también preguntarnos qué porcentaje de la inflación ha sido mayor al 5%, el cual responde a un 3%. Si queremos realizar gráficas elegantes en el estudio, debemos instalar dos paqueterías y dos librerías. La paquetería ggplot2 y la paquetería Color Space. En mi caso ya las tengo instaladas, las paqueterías. Por lo tanto, simplemente voy a instalar lo que son sus librerías correspondientes según la línea 56 y 57. Una vez que he instalado las paqueterías y librerías para graficar variables, lo siguiente que voy a realizar es, en primer lugar, crear una variable, que es la variable t, que va a ser una secuencia de tiempo desde enero del 2015 hasta febrero del 2022 de tipo mensual. Si quiero visualizar esta variable que he creado, tengo que tomar en cuenta que el número de observaciones debe coincidir
con el número de con la cantidad de información de mi variable, que son 86 datos. Para poder graficar, es importante de que mi variable inflación esté en formato de tabla de datos. Para ello voy a darle el formato de tabla de datos como data frame sobre la variable inflación. ¿Y cómo podemos hacer un primer gráfico elegante? Que en realidad sería este gráfico de acá. Este gráfico. La figura 2. ¿Cuáles son los argumentos necesarios para poder realizar la figura 12? En primer lugar, le voy a llamar gráfico A. Voy a dar la instrucción al lenguaje de programación a través de la función ggplot, donde la base de datos o la función data va a estar extraída de la base llamada muestra. En el eje de las X voy a tener el tiempo, que es la letra T, y en el eje de las Y voy a tener la variable inflación. Inflación que viene de la base de datos llamada muestra. De igual manera, vamos a definir de que de manera automática nos asigne una línea de tendencia con una respectiva banda de confianza. Con una respectiva banda de confianza. Este es el código para poder desarrollar la línea y la banda de confianza. Y por otra parte, vamos a dar la instrucción de que el título sea tasa de inflación en Bolivia, periodo 2015-2020. Y de igual manera vamos a dar la instrucción de que en el eje de las X esté el rótulo de tiempo y en el eje de las Y esté el rótulo de en porcentaje. Estas son las instrucciones y este gráfico lo podemos exportar o lo podemos guardar. Usualmente lo exporta como imagen. También podemos dar la opción de dar clic derecho y copiar, ¿no? Para llevarlo, por ejemplo, a un documento de Word. Podríamos hacer alguna variación al gráfico también. Por ejemplo, si quisiéramos otro color de letra, ¿no? Pero eso ya es darle mayor particularidad al gráfico. Bien. Otro elemento importante es que cuando tenemos series de alta frecuencia, datos mensuales, trimestrales, usualmente puede existir un problema de estacionalidad. De hecho, para realizar modelos ARIMA con ajuste estacional o SARIMA, debemos instalar lo que es la paquetería y la librería seasonal. Y podemos encontrar una serie de la tasa de inflación con ajuste estacional. Al hacer eso, le vamos a llamar nuestra nueva serie
INF-SA de ajuste estacional. Y vamos a invocar a la función SEAS una vez que hemos instalado la paquetería y librería seasonal, haciendo referencia a lo que es la variable inflación y un ajuste estacional a través de census X 11. De igual manera podemos visualizar la data que nos calcula el ajuste estacional y qué es lo que podemos extraer de acá. Tenemos la serie original o la serie final, tenemos el comportamiento, el factor estacional de la serie, el factor libre de estacionalidad o estacionalmente ajustado, tenemos el componente tendencial y tenemos el componente irregular. Si queremos, por ejemplo, graficar los componentes de la serie inflación, vamos a llamar inflación componente y para ello vamos a invocar a el modelo de ajuste estacional y con el signo de dólar vamos a invocar a los datos. Signo de dólar. Inflación-SA, invocamos a los datos, ¿no? Por otra parte, podemos graficar los componentes de la tasa de inflación. Y tenemos la serie original, que es la tasa de inflación en el tiempo. Tenemos la serie original, que es la tasa de inflación. Esta serie original la podemos descomponer, según esto, en tres componentes. Un componente estacional, un componente tendencial y un componente irregular o estocástico. Si a esta serie original le quitamos lo que es el efecto estacional, vamos a tener la serie ajustada estacionalmente. ¿Okay? Bien, dado esto, vamos a volver a nuestro código econométrico. Y ahora vamos a ver cómo podemos estimar un modelo ARIMA de forma automática. Para ello es importante de que, por ejemplo, instalemos lo que es la paquetería y la librería Seasonal View. Y haciendo clic al enlace, o mejor dicho, seleccionando la función View, vamos a visualizar nuestro modelo
con, con la incorporación del ajuste estacional. Veamos los resultados de este modelo ARIMA. Aquí tenemos varias opciones. Podemos buscar que el lenguaje de programación nos sugiera un modelo de forma automática, que de hecho la recomendación que nos realiza es un modelo ARIMA 001. ¿Qué significa esto? Con 0 términos autorregresivos, una diferenciación, porque la serie no es estacionaria en niveles, sino que hay que diferenciar una vez. 0 componentes de media móvil y nos sugiere los componentes SARIMA, ¿no? 0 componente de autorregresivo estacional, 0 componente de diferenciación estacional y un componente de media móvil estacional, ¿no? ¿Cuál es el problema con este modelo? El problema con este modelo es que el componente estacional MA es igual a 1, por lo tanto esto señalaría de que el modelo, el componente MA, no sería invertible. De igual manera, en la prueba LUM-BOX o BOX-LUM, la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, aquí lo que nos señalaría es que los coeficientes de autocorrelación son estadísticamente diferentes de 0, que ese es el tercer paso en la metodología de Box-Jenkins de verificación. Podemos seleccionar otro tipo de modelo. Por ejemplo, vamos a seleccionar un modelo en el cual tenga 3 valores críticos. Esto se refiere ya con variables de impulso. Necesitaríamos varias variables de impulso para corregir problemas de normalidad. Todas las variables serían estadísticamente significativas entre al 1 y menos del 1% de significancia estadística. Eso es equivalente al 99% de confianza. Y bajo esta lógica nos sugeriría, serían ¿cuántas variables de impulso? Una variable de impulso, 2 variables de impulso, 3, 4, 5, 6, 7 variables de impulso, ¿no? En este, ¿qué es lo que nos sugiere acá? Acá nos sugiere un modelo ARIMA 211 y componente SARIMA con un término autorregresivo estacional, sin diferenciación y sin media móvil estacional. Por otra parte, LUM-BOX y Shapiro no son estadísticamente significativos, lo cual es bueno, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos el mejor modelo ARIMA, pero tendríamos que crear bastantes variables de impulso y podemos ver lo que es el pronóstico. Vamos a ver el pronóstico de la inflación. Este es en 12 meses hacia adelante. Por ejemplo, pronosticando, si nuestra última observación es en febrero del 2022, perdón, nuestro pronóstico sería hasta febrero del 2023. En un escenario central sería la línea azul, el cual estaría en torno al 1% como
pronóstico central, en un escenario de mayor inflación podría llegar inclusive hasta el 3% y en un escenario de menor inflación tendríamos deflación casi del 1%, ¿no? Entonces, este es el pronóstico. De igual manera también podemos comparar lo que es la serie original y la serie ajustada o libre de inflación, la cual tienen básicamente el mismo comportamiento. Y de igual manera también podemos ver lo que son los componentes. Por ejemplo, si vemos el componente estacional, si vemos el componente estacional, podemos ver de que los meses con mayor inflación serían en 0.20% más. Por ejemplo, aquí tenemos en el mes de septiembre, en el mes de junio, mes de septiembre, mes de junio, mes de septiembre, mes de enero, junio, 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 enero. Esto es 0.20% más de inflación estacional, ¿no? Si vemos los meses con mayor deflación, tenemos febrero, julio, febrero, 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 marzo, febrero, el mes de febrero, el mes de febrero y el mes de noviembre. En resumen, de forma regular, digamos que el mes de febrero es cuando tenemos los menores niveles de inflación estacional. De igual manera, podríamos ver componentes irregulares. Componentes irregulares. Tenemos enero del 2016. Estos son valores atípicos que potencialmente se pueden convertir en outliers, ¿no? O variables de impulso. Mayo del 2017, septiembre, noviembre del 2019, noviembre del 2020. Y en el modelo econométrico, bajo este esquema, estas serían las variables de impulso que se necesitarían para corregir el problema de la normalidad. Esto, desde luego, es de forma automática, ¿no? Sin que nosotros hagamos nada al respecto, sino decir que el lenguaje de programación pueda por sí solo realizar el modelo correspondiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar. Vamos a graficar lo que es la tasa de inflación y lo que es la tasa de inflación libre o estacionalmente ajustada. Como mencionamos, son muy similares.
Ahora lo que vamos a aplicar es la metodología de Box-Jenkins paso a paso. Lo primero que debemos preguntarnos es si la serie es estacionaria o no. Para ello, graficamos el correlograma y graficamos lo que es la función de autocorrelación y la función autocorrelación parcial. De forma inicial, si vemos lo que es la función de autocorrelación, esta va cayendo lentamente, inclusive al final nunca se hace igual a 0. Por lo tanto, este es un indicio de que la serie en niveles no es estacionaria y por otra parte, desde esta perspectiva vemos un salto significativo en la función de autocorrelación parcial, por lo cual aquí podría ser un modelo ARIMA con solamente un término autorregresivo. Vamos a ver qué sucede si calculamos la variable inflación en primera diferencia. Si calculamos la variable inflación en primera diferencia, ahora vamos a ver que rápidamente la función de autocorrelación se hace igual a 0 y se nos hace un poco más complejo identificar un proceso según la función de autocorrelación parcial, por lo cual vamos a comenzar analizando como posibles modelos. Un modelo, ahora vemos de que como la función de autocorrelación inmediatamente se hace igual a 0, por lo tanto, esto nos podría sugerir que la variable inflación es estacionaria, pero realizando una diferencia, y vamos a incluir en nuestro ejercicio un término autorregresivo. Para hacer la estimación vamos a instalar una paquetería y librería que se llama Forecast. Instalamos la paquetería y librería Forecast. Toda vez que vamos a dejar 6 periodos fuera de muestra, por lo tanto vamos a cortar nuestra serie. Solamente le vamos a llamar variable inflación final hasta agosto del 2021 con el propósito de dejar 6 meses fuera de muestra. Y de esta manera vamos a hacer la estimación de nuestro modelo econométrico, donde el modelo ARIMA va a ser de tipo 110 y no vamos a incluir términos estacionales. Bien, entonces, ¿qué hemos realizado? Ya tenemos nuestro modelo ARIMA 110, en el cual básicamente tenemos el coeficiente y sus errores estándar. La idea básica es que la división entre el parámetro estimado y el error estándar sea 2 veces, pero vamos a probar si la distribución de los errores es normal. A través de la prueba Harke-Vera y a través de la prueba Shapiro-Wilk, verificamos que el p-value en cada uno es menor que el 5% y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que nuestros residuos tienen una distribución normal, ¿no? Por lo tanto, nuestros errores no tienen una distribución normal. No estamos violando un supuesto econométrico. De igual manera, vamos a probar si los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. La probabilidad es 0.99%, por lo tanto esta probabilidad es mayor que el 10%.
Esto significa de que los coeficientes de autocorrelación no rechazamos la hipótesis nula de que son de forma conjunta iguales a 0. Si quisiéramos ver los estadísticos de precisión, podríamos invocar a lo que es la función accuracy, ¿no? Para ver el tema de el error medio de pronóstico, el error medio, la raíz cuadrada del error medio absoluto, el error medio porcentual, el error medio porcentual absoluto. Y esto sobre todo lo utilizamos cuando comparamos distintos modelos alternativos y elegimos aquel que tenga la menor cantidad de errores, ¿no? Toda vez que hemos verificado de que nuestros residuos no tienen una distribución normal, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los outliers o valores atípicos. Eso lo hacemos a través de la función myBoxPlot. A través de la función boxplot, en el cual vamos a invocar a nuestro modelo econométrico llamado ARIMA1, y con el signo de dólar vamos a invocar a sus errores, ¿no? Entonces, lo primero que debo hacer es invocar al modelo econométrico llamado ARIMA1 y invocamos a sus residuos. Y de esta manera, aquí nos olvidamos de... En este modelo ARIMA vamos a visualizar de que existen al menos dos valores atípicos, ¿no? Uno que está muy por encima y otro que está muy por debajo. Estos valores atípicos tienen el valor de negativo, menos 2.06 y 1.96, ¿no? Si vemos cuál es la regla de las pruebas de distribución normal, básicamente que el valor mínimo y el valor máximo no debe pasar las 3 desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar de los residuos es 1.695. Si vemos por el valor máximo de los residuos es de 1.96, el cual supera las 3 desviaciones estándar. Y si vemos el valor mínimo de los residuos, este a su vez es de menos 2.06, el cual en términos absolutos también supera las 3 desviaciones estándar. Toda vez que el valor máximo y el valor mínimo superan las 3 desviaciones estándar, por lo tanto, no tenemos residuos normales, ¿no? ¿Qué es lo que debemos identificar? Debemos identificar estos valores en qué observaciones corresponden, y si visualizamos, vamos a ver de que una observación corresponde en el mes de diciembre del 2019, un valor atípico, y la otra observación corresponde en diciembre del 2020. Entonces, verificamos en nuestros residuos que el valor de 2.06 y 1.96 corresponde a diciembre del 2020 y diciembre del 2019. Una vez que hemos visto eso, ¿qué debemos hacer? Debemos en nuestra base de datos en Excel crear las variables de impulso, diciembre 2012 y diciembre del 2019 y diciembre del 2020 con el valor de 1 y 0 en otro caso. Y una vez que creamos estas variables de impulso, nos vamos nuevamente a nuestro lenguaje de programación
y corremos nuevamente la importación de la base de datos para actualizar, ¿no? Debemos nuevamente importar la base de datos ya con nuestras variables de impulso debidamente creadas, pero bueno, nosotros ya las teníamos creadas y por lo tanto nos estamos omitiendo ese paso. Entonces, dado esto, creamos las variables de impulso, que es para diciembre del 2019, diciembre del 2020. Tenemos dos variables de impulso que toman el valor de 1 en cada mes respectivo y 0 en otro caso. Y vamos, de igual manera, vamos a crear, vamos a dividir la muestra de las variables de impulso en un periodo dentro de muestra y en otro periodo fuera de muestra. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos básicamente es realizar la estimación de nuestro modelo ARIMA, incluyendo como factores explicativos exógenos las variables de impulso e incluyendo una media en el modelo ARIMA. De esta manera vamos a llamar modelo ARIMA 2, donde vamos a tener ya nuestro modelo AR con nuestras variables de impulso y ahora sí vamos a verificar nuevamente que el modelo tenga distribución normal, que la probabilidad de Harke-Vera y que la probabilidad de Shapiro-Wilk sea mayor que el 10%. Por lo tanto, vamos a decir que no rechazamos la hipótesis nula, que nuestros residuos son normales. Y vamos a, de igual manera, verificar que la prueba Loombox, la probabilidad o el p-value sea mayor que el 10%. Entonces, de igual manera, no rechazamos la hipótesis nula, que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son iguales a 0, ¿no? Entonces, una vez que hemos realizado esto, podemos utilizar el modelo para fines de pronóstico. Vamos a comparar nuestro modelo con el periodo de evaluación, periodo fuera de muestra, para 6 meses hacia adelante. Entonces, tenemos nuestros pronósticos, vamos a utilizar para 6 meses hacia adelante. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es comparar, vamos a comparar con los datos observados, ¿no? Para ello vamos a graficar, vamos a hacer una gráfica en la cual el pronóstico, tenemos el pronóstico en 6 meses hacia adelante y lo que está con color rojo es lo observado, ¿no? Que si bien es cierto, lo observado o el periodo fuera de muestra está por encima de lo pronosticado, sin embargo, cae en la banda de confianza al 90%, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la comparación de el pronóstico con la variable observada en 6 meses hacia afuera. De hecho, los datos observados, si bien es cierto, están por encima de la tendencia central, sin embargo, están dentro de la banda de confianza, más aproximado en el área intermedia superior. Si queremos, finalmente podemos realizar una proyección hacia junio del 2022, una vez que hemos evaluado el periodo fuera de muestra, pero ahora ya tomando como referencia toda la muestra total, ¿no? Para ello vamos a considerar toda la muestra total. Primero vamos a trabajar, en otras palabras, con la muestra completa. Y vamos a realizar nuestro pronóstico. Primero hacemos la estimación con toda la muestra completa.
y verificamos de igual manera que los residuos tengan una distribución normal. Verificamos que los coeficientes de autocorrelación sean mayores sean estadísticamente igual a 0, que la probabilidad sea mayor que el 10%, y ahora realizamos un pronóstico hasta junio del 2023. Hay una manera más fácil de pronosticar, que es en primer lugar a través de la función forecast. Debemos invocar al nombre del modelo econométrico llamado ARIMA 3. El número de periodos hacia adelante, en este caso son 16. Si vamos a incluir variables dicotómicas o variables de impulso, exogen 2F y el nivel de confianza, ¿no? Entonces, de igual manera podemos establecer límites para el gráfico en el eje de las Y límites para el gráfico en el eje de las X. Esta es una manera más sencilla. Y por lo tanto, podemos graficar el pronóstico de la inflación hasta junio del 2023. Obviamente, en la medida que el pronóstico se hace más lejos, va disminuyendo su eficiencia, donde tenemos la tendencia central y tenemos sus umbrales superiores e inferiores al 90% de confianza respectivamente.